Dos sucursales abiertas, además de Centro, Villa Biarritz y Shopping, Tres Cruces. Bueno, ahora abrió Beauty Planet Punta Carreta Shopping. También con promociones imperdibles, con tratamientos estéticos, con aparatología exclusiva, con un 50% off. Agéndate una consulta sin costo para tener una evaluación personalizada y conocer el tratamiento indicado para ti llamando al 2711-9115. Y visita la web, sino también, y redes sociales para conocer todas las promociones vigentes. Cambiamos de tema. Secundaria prohibió el uso de un tapabocas con barbijo, tapabocas con la leyenda hashtag educar no lucrar. Con sus mensaje pillo, ¿no? Con una forma de estructurar minúsculas y mayúsculas que por ahí de lejos lo que ves es no a la LUC. Seamos realistas, es lo que pasa. Pero volvemos a preguntarnos, bueno, a ver, estamos otra vez debatiendo sobre laicismo, ¿no? Laicidad, politización. ¿Tenemos tiempo para discutir sobre los tapabocas, sobre sus leyendas? ¿O sería mejor que ninguno tuviera tapabocas, no? Tapabocas sí. Que ninguno tuviera ninguna inscripción. Pero ni Nacional Peñarol, por ejemplo, ¿no? Y además, dentro de las instituciones te lo sacás, ¿no? No, los alumnos de salones no. Solo docentes y alumnos todos con tapaboca. En primaria se la sacan los alumnos. Entonces, bueno, ¿dónde queda el concepto, si fuese un tema de laicidad, ¿no? Dentro del aula, fuera del aula. Nos está acompañando para poder debatir sobre este tema que uno podrá decir, qué bobada. O no, depende de la magnitud con la que lo querramos ver. No sé qué opina Antonio Romano, que es licenciado en Ciencias de la Educación, doctor en Educación y doctor del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación en la Facultad de Ciencias, Humanidades y Ciencias. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. gracias. ¿Es inocuo este Victoria. tema o tiene su cuidado? Yo creo que este es un tema recurrente que se ha venido discutiendo a lo largo del tiempo y creo que para una sociedad democrática es bueno que se instalen los debates sobre educación. ¿Este es un debate sobre educación o es un debate sobre un tapaboca con leyenda y hashtag? Está bien. Lo que pasa es que siempre hay, digamos, algo que activa el debate, ¿no? Entonces, no me parece mal, sobre todo cuando para los uruguayos es tan importante el tema de la calidad democrática de la educación, el poder discutir justamente en qué medida las decisiones que se toman, digamos, van en la dirección de fortalecer un espíritu republicano como parte de la formación de las nuevas generaciones, que es un poco el sentido, digamos, de la formación ciudadana, ¿no? Que los estudiantes de secundaria y de la UTU, de alguna manera, tienen que, o se busca que puedan desarrollar en su proceso de lo que el Estado define como educación obligatoria. Ahora bien, yo separaría dos cosas de este tema, ¿no? Porque creo que es un tema en el cual se combinan diferentes tipos de discusiones. A ver. Hay un tema que yo no soy la persona adecuada para discutir, que tiene que ver con la libertad que tiene como colectivo sindical de manifestarse en este caso, ¿no? FENAPES en relación con respecto a una ley que los afecta directamente. Este es un punto que en todo caso tiene que ver con alguien que trabaja sobre derecho laboral y cuánto se afecta, digamos, el tema de la libertad de expresión con una resolución de estas características. Yo como ciudadano puedo tener mi opinión, pero me parece que no es lo que yo pueda contribuir mejor al debate. Sí podría, y esto yo es lo que les propongo, digamos, discutir sobre los efectos que tienen resoluciones de estas características, que trascienden, y esto es lo que me importa mencionar, por eso uno puede decir, es anecdótico, pero cuando uno va hacia la historia se encuentra que hay distintos momentos donde apareció. Por ejemplo, en 1939, me voy lejos, como ustedes ven, contexto de Segunda Guerra Mundial, el director del Liceo Miranda colocó, preocupado, digamos, por los acontecimientos que estaban ocurriendo en el mundo, decidió colocar en la cartelera del Miranda un mensaje a los estudiantes manifestando la preocupación, digamos, por el despliegue de la guerra producto de la acción de gobiernos dictatoriales. Esto desencadenó toda una discusión acerca de ¿tiene derecho el director, ¿no?, a utilizar la cartelera para dirigirse a los estudiantes violando la neutralidad en el contexto, digamos, de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ahí hay una pregunta interesante, porque en realidad,
qué deben aprender los estudiantes en un centro educativo. Sí. Bueno, y si ¿No? hoy un estudiante pregunta a un docente, explícame la LUC. ¿Qué tengo que pensar de la LUC? ¿En qué lugar dejas al docente? Este es el punto. Entonces, uno podría decir, la decisión yo creo que impacta en 3, digamos, niveles diferentes. Sí. Impacta, por un lado, en los directores, impacta en los docentes y en los estudiantes. ¿Qué pasaría? Yo voy a poner 2 ejemplos, sacando los docentes de por medio. Los estudiantes deciden ir con el tapabocas, donde tienen esta inscripción. Sí. El director, después de esta resolución, está obligado, ¿no? Y no tiene posibilidad de conversar con los estudiantes, Sí. de negociar democráticamente acerca del uso o no uso del tapabocas, sino que está obligado, porque está expuesto de alguna manera a ser sancionado si no les pide a los estudiantes que se retiren, digamos, que se quiten el tapabocas. Si me por pongo, ejemplo. si me pongo en uno de los rincones, le diría, bueno, pero la laicidad no se negocia, ya está definida. Se respeta, que es otra cosa. Bien. ¿Me permite abrir el juego? Sí, claro. ¿Qué pensás, Pablo? No estoy de acuerdo para nada. ¿Con qué? Pará, porque se Con dijo lo que nuestro muchas invitado cosas. nos Vos, acaba vos de de decir. nacimiento no estás de acuerdo, No, pero no. pará. Por suerte, José Valle Ordóñez, por allá por el 1918-19, separó a la religión del Estado. A los centros estudiantiles se va a aprender a educarse y la función del educando es que se le den las herramientas necesarias para poder analizar un tema, ¿verdad? Que se le pueda analizar un tema y sacar sus propias conclusiones. No que se le imponga o que se le adoctrine con alguna medida, no en el caso específico de la LUC, esto, sino porque se ha dado en otros casos ya, donde la laicidad no existe, porque es un grupo, no sé si es reducido o no, pero es un grupo de estudiantes y un grupo de profesores, ¿verdad?, que tiene determinada opinión sobre la ley de urgente consideración. Es respetable, totalmente. Hay otro grupo que no lo tiene, o que opina diferente. Entonces, ¿por qué yo tratar de adoctrinar al otro con algo en un centro de educación que no tiene absolutamente nada que ver? Acá no se están violando los derechos sindicales, la libertad de expresión, no se está violando absolutamente nada, porque si un sindicato no está de acuerdo con determinada ley, puede expresarlo perfectamente en la puerta del liceo, enfrente al Parlamento, No. en una movilización, ¿cómo que no? En la puerta del liceo no lo puede Bueno, hacer. Más a lejos una todavía, cuadra, eso es lo que justamente. a 3 cuadras del liceo. Justamente fue la primera resolución. Puede expresarlo perfectamente, pero no en los O centros sea, para de ti educación. esto es violar la laicidad, Totalmente. tal como plantea el CES. Totalmente. Para vos, Pepe. No, para mí no. De ¿Por todas qué maneras, no? no estamos analizando la LUC, ¿no? Está claro. No. No estamos analizando la LUC. A mí me parece que el ejemplo que ponía nuestro invitado con respecto al año 1939 del Liceo Miranda es bien interesante. Debe haber tenido otro impacto muy diferente al de que puede tener hoy un tapabocas o una pañoleta apoyando la votación de la ley trans, que he visto en muchas mochilas en liceos públicos y estudiantes ingresando con eso. Me parece que lo del tapaboca cobra notoriedad por el tema de la pandemia, pero en definitiva puedes utilizar una remera con una inscripción y es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esto es muy visible y es parte de la nueva normalidad también. Convengamos que no importa dónde, el tema es la inscripción. Si es claro, el tapaboca o donde pero para fuera, mí la ¿no? inscripción no hace, o sea, yo no voy a intentar convencer a alguien porque me ponga un tapaboca que diga, yo me pongo un tapaboca. Bueno, pero es lo que se entiende que se está rompiendo con la laicidad. Yo no voy a interpretar la laicidad, lo que digo es que no me parece que sea para tanto. A ver, ni me para vos, parece Vero, que ¿está bien? quiebre la laicidad. ¿Está bien para vos? Yo creo que debería ser una norma más general, ¿no? Creo que presta toda esta discusión cuando se habla de la LUC en concreto y entonces allí aparece FENAPES para criticar la LUC y decir, bueno, esto es un intento del gobierno de... Claro, acá están las posiciones. Para la FENAPES es que se está censurando Por eso, me parece que a la debería libertad de ser... expresión y para el CES no se está Me censurando parece nada. que debería Están ser, violando el principio de laicidad. Visto en clave de convivencia, más allá de la laicidad o no, en clave de convivencia, yo si fuera autoridad no permitiría el ingreso con ningún tipo de leyenda en los tapabocas. Tapabocas lisos y todos conviviendo con cierta normalidad respecto a eso, porque me parece que si dijera la reforma no es la forma, si dijera votá a tal, creo que todo va a estar Tampoco te generando gustaría ver polémica. Peñarol Nacional. Tampoco me gustaría ver Peñarol Bien. Nacional, me parece que es un centro de estudios, tenemos que convivir todos, de distintas religiones, de distintas... Entonces hinchas de sí distintos tiene que ver grupos. con laicidad, con el principio
principio de la laicidad. Por eso mismo, yo me parece que la resolución debería ser más general, no remitir directamente a la LUC como dice aquí, ¿no? Porque por allí aparece, bueno, no se permiten tapabocas donde dice que, bueno, allí tenemos la leyenda escrita. Bueno, una resolución más general que evite la discusión sobre si esto es acallar a los sindicatos sobre la LUC, porque esto de referirse concretamente a la LUC desde Pareciera las autoridades solo en defensa de. parece solo en defensa o en contra de. Me parece que la discusión debe ser más general. Marta. Yo creo que la laicidad en este país derrapó hace rato. Derrapó desde el momento que hay docentes que entran con la matera, con la foto del Che o con la inscripción de un partido u otro. Entonces, en ese marco de que ha derrapado tanto, claro, cuando le ponen el límite con el tema de la LUC, saltan. Creo que, a ver, tienen que partir para atrás. O si yo soy docente y voy a dar clases a un grupo de alumnos, no puedo llevar ni la matera con ninguna inscripción de ningún partido, ni los alumnos pueden entrar con el tapaboca famoso ni ninguna otra cosa que remita a ideología política, religiosa o alguna otra que de alguna forma represente una violación a la laicidad. El problema es que acá, como todas las cosas, nos acostumbramos a ir tanto contra el límite que ya cuando el agua desbordó, es que, claro, dicen, pero ¿cómo? ¿Nos están censurando? No, mijito, ya hace rato que pasaste la frontera. Entonces me parece que es volver para atrás. Entiendo que el sindicato se sienta molesto porque está acostumbrado de alguna forma a marcar la cancha en su sentido. Me parece bueno que se retome la importancia de que el centro de estudios sea un centro de estudios para las materias curriculares y si los hijos quieren hablar de política lo hagan de la puerta del liceo para afuera con su familia o con su grupo de referencia, pero no con los docentes. Miren estos mensajes. Soy docente. Mi directora me prohibió ir con un tapabocas de Peñarol. Eso yo preguntaba. Los docentes estamos obligados a usar tapabocas. Los alumnos no. ¿Disminuirá el riesgo? Pregunta. Otro dice por aquí, es obvio que no los pueden dejar ir con este tapabocas, se refieren a la inscripción, ¿no? Si lo hacen, sigue el adoctrinamiento de la izquierda. Bueno, a ver. Volvamos a usted, invitado. Bien, muchas gracias, porque en realidad yo quería pensar las consecuencias de una decisión más que, digamos, los motivos que tuvieron, incluso haciendo, digamos, planteando el tema más amplio, ¿no? Por eso decía que tiene como consecuencias distintas para los estudiantes, para los docentes y para los directores. ¿Cuál advierte es la consecuencia, por ejemplo, para los estudiantes, que son los primeros que hay que preservar, ¿no? Bien. Primer cosa, el tema del concepto de laicidad a lo largo del tiempo ha tenido diferentes interpretaciones. Viene, digamos, de una interpretación, por eso yo me remití a los 40, donde se discutió la idea de que laicidad era sinónimo de neutralidad. Pero este sinónimo tenía que ver, en el contexto de la Guerra Mundial, con la posición que había asumido Uruguay en relación, digamos, a las distintas posiciones que existían en política internacional. Entonces se intentó transferir el concepto de la neutralidad del Estado hacia la posición que debían adoptar los directores, pero que no necesariamente coincidía con el concepto de laicidad. En ese momento... En ese caso, ¿qué habría sido laicidad? ¿La libertad de expresarse a favor de un bloque o de otro? En el punto, digamos, el concepto de laicidad, como se discutió desde el vallismo en adelante, después que se superó el conflicto entre la Iglesia y el Estado, tiene que ver con garantizar, lo dice la Ley General de Educación, garantizar que el estudiante pueda conocer todas las posiciones para poder tomar una posición. Porque yo comparto plenamente, la idea es, en una institución educativa tenemos que, los temas que son polémicos, ¿no? No plantearlos como parte de la discusión o garantizar de que todas las opciones estén representadas para que pueda tomar una opinión lo más informada posible. Pero desde esa perspectiva, perdón que pregunte, entonces, no es lo mismo que los estudiantes vayan con las inscripciones que quieran a que los docentes lo hagan. Claro. Está bien, yo en ese sentido, a ver, lo que estoy planteando, digamos, primero, el concepto de laicidad no implica, y acá, la neutralidad en términos de posición. Porque no está mal que un docente, en términos de plantear, digamos, una discusión en la clase, pueda manifestar el punto de vista personal. Lo que estaría mal es que le utilice ese punto de vista personal para adoctrinar a los estudiantes. Ahora, es muy difícil. Permítanme, es imposible, digamos, evitar de que como ciudadanos no tengamos posiciones respecto a los temas. ¿Cuál es la posición que desde el punto de vista de la laicidad debería garantizarse y que yo creo que es más importante? Que lo dice la Ley de Educación, garantizar ecuanimidad. El docente tiene la responsabilidad de poner a disposición de los estudiantes
todos los puntos de vista posibles para que pueda tomar una opinión informada. No evitar, digamos, Claro, o sea, que eso esté si da la planteado. opinión, fantástico, pero además tiene que decirle al estudiante, pero mira que hay gente que piensa distinto y piensa en esto, esto y esto. Claro, Sí, pero hay un problema. Se Bueno. están olvidando... ¿Un tapabocas esa doctrina? ¿De verdad que alguien quiere que yo me ponga un tapabocas de Nacional y hago que alguien de Peñarol cambie de opinión? Pero podés estar violentando la sensibilidad del otro, ¿o no? Pepe, vos no podés olvidarte no se que trata de violentar, pero se no es trata de lo mismo- que dice el invitado. Está bien, pero no es lo mismo un De poner adulto distintas- que un chico joven que de No estoy alguna hablando de los forma profesores, puede... Está bien, pero yo digo un alumno, en un liceo, como pasa esto, que un chico joven se pueda sentir conminado a callarse la boca porque percibe que el profesor tiene una posición contraria y puede tener miedo de que eso le represente una mala nota o sentirse en la necesidad de copiar la postura del profesor. No es lo mismo ver eso a los 30 años o a los 20 años que a los 15 o a los 12. Pero aparte, si no se busca eso, ¿qué se busca? Bueno, ¿Cuál es el ojo tema? que no, pero yo entiendo por dónde venía lo que planteaba nuestro invitado Libertad, y me Pablo. parece que es muy interesante, así como en algún momento se confunde laicidad con anticlericalismo. ¿Ah? Efectivamente. Acá estamos en el mismo escenario. Bueno, a ver, ¿qué significa? ¿Es neutralidad? Entonces, ¿no se puede decir lo que se opina? Claro, pero si ¿O no- es abrir a la diversidad de opiniones? Pero por Es eso delicadísimo. mismo me parece que los ámbitos para discutir estos temas, digo aquí, por lo menos yo no estoy diciendo que no se trate la ley de urgente consideración desde el punto de vista de la polémica y el debate en un centro educativo, si nada más y nada menos que se juega el futuro de la educación allí, de las instituciones, y los docentes y alumnos están jugando muchas cosas de allí. Pero eso es una cosa. El ámbito de debate, propiciar el ámbito de debate, una mesa de posiciones, Y otra conocer es- el texto. Y otra cosa es darte acá el rótulo de por acá va la cosa, ¿no? Yo creo que son cosas distintas. Si yo te digo... Que educar mañana no aparece es- el hashtag sí a la renta básica, hashtag claro. no a la eutanasia. Bueno, ¿queremos eso también o no? Claro, si yo vengo y te digo, educar no es lucrar, yo ya te traigo la conclusión cerrada de lo que es esa ley. Me parece que el rol de los docentes es otro, es propiciar justamente el debate y la conciencia crítica. Y no que dar eso- por verdadera que eso- una que mirada. eso no se hace en ¿Qué un opinas tapaboca. sobre eso? Yo, por eso decía el punto de vista de una resolución de las consecuencias. Yo podría compartir que hay diferentes maneras de expresar el punto de vista respecto a una ley en un debate que es polémico. A mí me preocupa más otra consecuencia, que es cuál es la lectura que hace el docente cuando se establece en una reglamentación de que no se puede, digamos, expresar respecto a un tema de opinión. Pues podemos hacer acuerdo respecto al tema del tapaboca. Yo podría discutir. Lo que me preocupa más es qué señal recibe un director, un docente, que se instala la discusión en la clase, un estudiante pregunta acerca de la ley de urgente consideración y lo que recibe es una resolución Pero en es el lo cual se mismo. dice, se Pero, prohíbe... pará. Está bien, pero permítame simplemente terminar porque me parece bien discutirlo y creo que es necesario. Por eso digo que... ¿Pero le está pidiendo que no dé opinión o le está pidiendo que no la refrende, Bueno, pero si no se la dice... refriegue? Está, eso, pero o sea, está bien, en un yo comparto, tapaboca. pero si dice que por llevar un tapaboca está expuesto a ser sancionado, yo voy a poder emitir, digamos, y plantear a discusión un tema que solamente por llevar un tapaboca puedo ser objeto de sanción. Lo veo del otro lado, ¿se entiende? Sí, Me ahora preocupa eso no se el puede subsanar. efecto, Claro. que me parece bien que se discuta si es correcto o no. Y yo lo que esperaría, porque en educación lo lógico sería darle y plantear pedagógicamente un conflicto a una institución que se pueda instalar con los estudiantes, con los docentes, darle a la dirección las herramientas para que pueda resolver negociadamente cuál es la mejor decisión. Porque, ¿qué aprende un estudiante? Que el ejercicio de la autoridad no implica necesariamente prohibir solamente, sino que implica la posibilidad también de negociar en el disenso qué es lo que se entiende que es lo mejor. Pero, ¿Se entiende? Entonces, distintas. bueno, pero Espere, estamos déjelo terminar y después hablando, voy para ahí, les yo estoy prometo. hablando de, digo, qué es lo que aprende un estudiante en una institución educativa. Sí. Por eso digo, no es lo mismo en otro plano la sociedad y quiero hacer esa diferenciación, que es donde se aprende las reglas de funcionamiento de la democracia y es lo que queremos. Entonces, ¿qué forma de autoridad nosotros queremos que aprendan nuestros estudiantes? ¿No? Queremos que aprendan que en realidad el principio es que se diga no está de acuerdo la autoridad con que se manifieste que se está en contra de algo, entonces se prohíbe, o de que en realidad lo importante es preservar ciertos principios, como puede ser de la laicidad, ¿no?, que deben garantizarse para que todos puedan expresar su punto de vista, discutir democráticamente y que cada cual pueda formar su propio punto de vista. Entonces yo creo que esta resolución no va en ese sentido. Lo otro estoy dispuesto a que se discuta todo lo que se quiera. ¿y cómo habría que formular desde el CES? Sí.
esta decisión entonces? Y yo creo que prohibir el uso de un tapaboca no me parece que sea la mejor forma. No me parece. Ahora, si no hubiese tengo la sido- solución, yo no estoy Pero, en el, perdón. no soy A ver, el- por este el lado. consejero. A ver, el uso del tapaboca, yo no puedo, como docente... Uso con leyenda. Uso con no se leyenda, está- es obviamente. obvio, ¿no? Yo no puedo como docente hacer un debate abierto de un tema de la LUC, por ejemplo, si yo tengo ya el tapaboca, porque ya estoy marcando porque estoy marcando la cancha, que es lo que pienso. Y yo no me voy a poner ese tapaboca si no estoy de acuerdo. No Entonces necesariamente. le estoy dando... Que defienden la laicidad, en realidad tienen una postura más bien Está bien, regresiva. pero yo Qué pienso extraño. que no, que yo como docente, si me pongo eso, ya estoy evidenciando cuál es mi postura. se puede Me parece que discutir- no es así. No necesariamente. No, pero se puede discutir cualquier tema en la educación, siempre y cuando, en el caso de la LUC, yo diga, señores, esto es la LUC y esto es lo que había antes. Esto es lo que se cambió, esto es lo que no. ¿Qué es lo que piensan? Ahora, si yo me pongo un cartel y entro, señores, no a la LUC, vamos a discutir ahora. No, Está no se bien, puede. A ver, pongámonos... es razonamiento, No se puede y acá no hay que al gremio se le coarta la libertad de expresión, que se les dice que no se puede hablar de ningún tema particular. No dice eso la resolución. La resolución lo que dice Que es no que puedo no se ir con puede ir con tapaboca. una inscripción que diga no a la LUC. Claro, pues ya estoy Eso es. flechado. Que se puede discutir. Si Ya estoy algo flechado. coincido con el entrevistado es que la resolución no ayuda a la construcción de un diálogo Pero abierto es que no sobre hay las construcción, cuestiones. Vero. No, a ver. puede haber construcción de un diálogo Yo cuando los vos no escuché- dialogás, cuando vos los decís esto está escuché mal y ahí arrancamos a atentamente. discutir. Los escuché atentamente, no los quise interrumpir, así que espero que no me interrumpan a mí tampoco. Me parece que cuando nosotros lo que hacemos es en esa resolución poner justamente este es el tapaboca que no se puede llevar, no contribuye a este ámbito de discusión de todos los temas, si bien Mirá. no estoy de acuerdo con que usen este tapaboca. Mirá lo que me dice una mujer. Dice, el 29 del corriente comienza mi nieto las clases con un tapabocas que dice soy anticomunista. ¿Se Soy- lo dejarán usar? Soy... Anticomunista. No, Pero que es lo mismo, no eso es tendría lo que mismo. O sea, usarlo. no es Pero, el- pero bueno, este artículo de C se refiere solo al que dice no a la LUC. Claro, Podrá ir con el... Pero es que no debería. Y a usted, bien, pero ¿y a usted qué opinaría de que chicos empiecen a ir con tapabocas que digan soy anticomunista? Yo creo que lo peor... A ver, estamos hablando de adolescentes, Sí. ¿no? Adolescentes. Sí. Adolescentes diciéndoles en este caso no podés ir con el tapabocas que dice no a la LUC. De alguna manera uno puede decir de que se intenta regular la posición que asumen los docentes en relación a temas polémicos. Sí. Yo no me parece que, digamos, debamos tirar por la borda eso. Lo que estoy diciendo es que en educación no importa solo lo que quiere decir, sino cómo lo hace. El cómo, estoy hablando de eso, que quizá podamos compartir, que quizá no es la mejor forma de hacerlo, pero tenemos que pensar la manera. Yo creo que esta resolución, lo que me queda claro es que no ayuda a contribuir a resolver este problema, sino que lo acentúa Exacto. y Y polariza, sí, porque generando, ha dejado ¿se de entiende? alguna manera Es libertad, a favor y en contra de censura llevar o no. versus laicidad. Fíjense que está... De a uno, por favor. Esta Hay un problema. resolución... No terminé de... Perdón, no terminó el invitado, perdón. No, yo lo que creo es que lo que no le hace bien a la discusión es discutir sí o no a favor del tapaboca, ¿sí? Con la inscripción. Sí. No, eso es simplificar la discusión. Creo que lo que tenemos que discutir es el sentido de cómo garantizamos que la formación de las nuevas generaciones, de alguna manera, respete el principio de laicidad en el sentido de que se garantice que tenga acceso a todos los puntos de vista posibles. Pongámonos de acuerdo ¿Se entiende? primero en lo que es la laicidad, entonces. Bueno, la ley de 2009 establece claramente esto, de que está claramente planteado. No dice que es neutralidad, sino que está, si quieren lo podemos leer. La pluralidad, reconocer y pluralidad. aceptar la pluralidad. Bien. A ver. ¿Alguien tiene algún problema con eso o se entiende? No, es que se entiende y está perfecto y es lógico que se planteen todas las ideas desde la posición del docente que no esté identificado con ninguna de las ideas, porque eso flecha la cancha. Lo que pasa es que me ¿No es parece que sincero? lo que... ¿No es sincero eso? ¿No es sincero? Porque, a ver... Pero es que, a ver, pero yo sí soy docente, yo no Sí. puedo plantear, vamos a discutir de Nacional y Peñarol, y yo vengo con una camiseta de Peñarol, o sea, yo estoy indicando cuál es mi postura. No me parece correcto, porque entonces estoy flechando, porque los chicos son impresionables, se pueden sentir de alguna forma en la necesidad de identificarse conmigo. Es desconocer la psicología del adolescente. Entonces, me parece que el sindicato es muy sensible a cualquier ejercicio de la autoridad. Entonces, cuando perciben que hay una resolución que tiene un tinte de marcar la cancha, saltan como osos gomi. Perdón, me parece que es eso. Entonces, si vamos a discutir todos los temas, los discutimos desde la posición del docente
como un espejo que refleja todo, pero no que dice, y yo pienso esto, porque ya está flechando la cancha. Es que no se puede empezar a discutir cuando yo ya arranco con la posición. Digo, Exacto. esto está bien y esto está mal. Entonces no puedo empezar a discutir. Ahora, tú lo que hablabas ahora, que esa resolución está mal. No, lo que está mal, que es la madre de la resolución, es venir con un tapaboca para decir no a tal cosa. Y ahora empezamos a discutir. Pero fíjate, Eso está mal. La resolución es una respuesta a algo que arranca mal. Algo que plantea el invitado versus lo que dice Marta. El invitado entiende que aun cuando el docente de todas las opiniones o miradas que hay sobre un tema cualquiera sea, flecha la cancha, que el docente venga asociado ya Nuestro invitado lo entiende, es honestidad, es decir lo que piensa el docente. ¿Qué opinan ustedes? Porque ahí lo de... Es delicado, ¿no? ¿No tiene un punto, Marta, cuando plantea la posibilidad de que el joven... La adolescencia tiene muchos matices, muchos colores, ¿no? Vulnerabilidades, fortalezas. ¿Da lo mismo realmente que el alumno sepa lo que piensa el profesor y digo, desarrolle su pensamiento crítico distinto al del profesor? ¿Es más fácil? ¿No está un poco condicionado ahí? Yo estoy de acuerdo que a veces somos un poco, creo que subestimamos a los adolescentes. Me parece que eso es lo que pasa. Subestimamos a los jóvenes, diciéndoles de que en realidad que un profesor vaya con un tapaboca, con inscripción, eso implica que eso va a tener un efecto sobre él. Yo creo que eso es lo que me preocupa. No digo, a ver, a mí me preocupa sí cuando un profesor intenta adoctrinar a un estudiante, claramente. Ahora bien, es inevitable. Y no es subestimar a los estudiantes que usted plantee que cree que esta resolución del CES va a tener un efecto nocivo sobre los estudiantes porque entonces se dan cuenta que no se pueden expresar. No, no por eso, sino por el hecho de que de última lo que transmite es una idea de autoridad que prohíbe exclusivamente. Yo no digo que la autoridad no deba en ciertos momentos prohibir. Me preocupa que se identifique, porque esta es la tercera resolución del CODICEN en lo que va del año. La primera, digamos, del mes de mayo, fue en el sentido de que no podían hacer declaraciones los docentes. La segunda fue en el sentido de que no se podía colgar cartelería y que eso violaba la laicidad. Y esta es la tercera. El CODICEN, las primeras señales que da en el contexto de prácticamente que asume, en un contexto muy complejo, las tres decisiones, las tres resoluciones van en un sentido de una imagen de la autoridad, digamos, que uno se pregunta cuán democrática es. ¿Pero y con la de la cartelería no está de acuerdo? ¿Con? Con la de la cartelería, ¿no está de acuerdo? Yo lo que digo es, ¿cuál es el efecto más allá de la resolución? Lo que digo es, van tres resoluciones en la misma dirección. Sí. Y la que más me preocupa, la primera, era que si los docentes utilizan supuestamente información del ente y la hacen pública, están expuestos a ser sancionados. Es muy genérica. Me preocupa encadenadas cuál es la concepción que este CODICEN está intentando transmitir en una sociedad democrática. Eso sí me preocupa. Claro, y que se suma, es más de una, y cuál es el concepto de autoridad que está detrás de esta posición. Entonces, lo que digo es, a mí más que preocuparme... ¿Pero la autoridad es siempre susceptible de ser negociada o es autoridad? La autoridad justamente es eso. La autoridad poder decidir, por ejemplo, un director, un docente, en una institución educativa, qué es lo mejor pensando en los estudiantes. Ahora, cuando se piensa que autoridad es solamente el CODICEN, se desautoriza a los directores y a los docentes. Porque se piensa que si el CODICEN no lo dice, entonces no van a resolverlo bien. ¿Se entiende? Funcionó así la ley 14.101. Fue precisamente en esta dirección, con este concepto. Se centralizó la decisión en el CODICEN, se expropió de esta capacidad de decisión a los directores de poder negociar qué es lo mejor. Estamos hablando de instituciones educativas. Bien. Donde el conflicto y negociar el conflicto debe ser... Pero en un tema que remite a algo que supuestamente ya está resuelto por ley, que es el concepto de laicidad. Distinto es la descentralización a la que se apuesta en darle, en que recuperen independencia y autonomía a los centros, ¿no? Para otro tipo de decisiones y que tienen que ver mucho más con objetivos pedagógicos y demás. ¿Es lo mismo para usted? No, yo estaba diciendo, digamos, que en el sentido de cuando se toma una decisión de este tipo y se expropia la capacidad de decisión del director y de los docentes de cómo intervenir en una institución
para instalar la discusión de un debate que me parece que es importante y tiene que ver con el futuro de la educación. Eso es lo que estoy planteando. Que la forma es que Codicen lo que hace es generar un mecanismo que prohíbe que se pueda buscar una forma negociada para resolver un conflicto de una institución. Ahora, por ejemplo, me parece si que esto no es la mejor forma de construir democráticamente, digamos, desde la educación. Bien. Sobre todo cuando se está apelando a la capacidad de decisión de los centros. Me parece totalmente contradictorio que se vaya en un sentido, como tú lo planteas, de darle mayor potestad a los centros para decidir y por otro lado se prohíbe cuando se instalan temas que están centrados en la opinión pública para que se pueda resolver de qué forma se puedan tramitar. No lo pueden hacer. Esto me preocupa. Vero. No, me planteaba, por ejemplo, si se hace una mesa redonda de debate y demás, ¿cuál será la respuesta del Codicen? ¿Usted entiende que en realidad lo que el Codicen, esta conformación del Codicen quiere es que no se debata sobre ese tema? Y deja una zona gris, no lo sé, porque eso lo tendría que responder, pero deja una zona de incertidumbre al prohibir esto que hace que yo soy docente, dudo antes de hacerlo. Si no me expongo a ser sancionado si lo hago. No lo sé, ¿se entiende? Por ejemplo, si un docente, no en este caso, quiere debatir este tema o cualquier otro, ¿no? Sí. Le dice a sus alumnos, bueno, señores, vamos a debatir de determinado tema. Terminamos la clase, vamos a la plaza de la esquina y charlamos de todos los temas que tengamos que charlar, debatimos, intercambiamos opiniones, intercambiamos información. ¿Por qué fuera de la clase? Porque no es la clase. Pero ¿Por porque qué el fuera centro, la porque clase? puede haber muchas, lo que hablé al principio, puede haber otras personas que no están de acuerdo con esa posición de o no eso se quieren trata un hacerlo debate. o lo que sea. No, Pero, a ver, los centros déjame de preguntarlo de otra forma, entonces a ver si interpreto. La pregunta sería, ¿por qué necesita un docente ir con un tapaboca que diga no a la LUC? ¿Por qué necesita hacerlo? A menos que quiera adoctrinar o a menos que quiera, bueno, marcar una posición política. Ah, bueno, pero es distinto. Entremos a separar, ¿no? Que quieran marcar una posición, pero que marcar una posición implique adoctrinamiento, ahí es cuando digo es subestimar a los estudiantes. Ahora bien, a mí lo que más me preocuparía un docente, porque en realidad todos tenemos nuestra opinión y aunque querramos o no, cuando intervenimos, no podemos ser neutral para ciertos temas, ¿no? Por el tema de la violencia de género, ¿se puede ser neutral? Hay muchos temas que es muy difícil ser neutral y uno diría que en realidad está bien que se tome posición. Eso no quiere decir, aun cuando yo tenga una posición muy clara sobre el tema de la violencia de género, que no pueda escuchar a estudiantes que puedan tener una opinión distinta y que no manifieste la posibilidad, generar un ambiente de respeto en la clase para que lo pueda hacer en el marco, por ejemplo, de educación sexual. Entonces, este es el punto. Lo que un docente... Y es incompatible que el docente pueda marcar una posición con garantizar un clima adecuado. Pero lo puede hacer en el aula. ¿Por qué tiene que llevar un...? Es como andar con el cartel. Bueno, ¿No advierte la diferencia? Pero ¿y cuál es el cuál es la inconveniente? necesidad de ir con el cartel? No lo sé. Porque Valen las dos preguntas, ¿no? Vale, ¿por qué lo necesita? Y vale, ¿cuál es el inconveniente? A ver. Donde se preservaba la laicidad en la dictadura. Ahí los estudiantes íbamos y no podíamos llevar absolutamente nada. Ningún tipo de remera, ningún tipo de inscripción. Y mirá que sí que tiraba línea el profesor ahí, ¿eh? Me acuerdo en Moral y Cívica no había dudas del lineazo. Bueno, ¿qué queremos? ¿Esa laicidad? Pepe, pero eso, Pepe, con todo respeto, no tiene nada que ver. Bueno, para Habla vos, de la época qué de la amplio que sos. dictadura Me encantan tus argumentos, no tiene nada que ver. No, pero no son tirame algo un épocas poquito más de totalmente peso. diferentes, Pepe. El tema acá, ¿sabés cuál es? Que que los gremios de la educación hace muchos años que creían que mandaban en la educación. Entonces, cuando se le dice, señores, usted no puede hacer campaña política por sí a la reforma o no a la reforma. No es lo que dice la resolución. No. Dice... Bueno, no, pero usted no puede cargar un cartel en la punta del liceo y poner la reforma no es la norma, no sé qué cosa, la forma no es la reforma, no a la LUC. No puede. Usted no puede hacerlo porque acá hay laicidad en este Estado. Entonces hay gente que opina como usted y gente que no. Entonces ahí salen los gremios y dicen, se desgarran la vestidura y dicen, no, nos quieren acallar, nos quieren silenciar, creo que lo que nos está coartan planteando la expresión. Bien, está correcto. Tenemos que cerrar el tema y lo que dicen los gremios. A ver, me gustaría que la última palabra la tenga nuestro invitado. Creo que se han escuchado todas las posiciones, ¿no? Sí, absolutamente. ¿No? Sí. Sí, Bien. hay que precisar lo de la resolución, ¿no? Dice concretamente la leyenda de educar no es lucrar. Sí, no se remite a la ley sí, la ley no.
es muy precisa respecto a lo que tú puedes llevar en el tapaboca. A un Bien. flujo amarillo así con las letras así que No, dice luz. el texto de la resolución se manifiesta solo sobre esa leyenda y ese tapaboca. Claro, sí, pero yo Es lo que había no lo hacen con planteado negrita. No, antes, pero, ¿no? Que tal vez él si dice, hubiera sido sí, más, dice, más sí o generalizable, hubiera por ahí caído Claro, pero el juego de los generado colores, menos. claro. Reflexión final para nuestro invitado. En Francia se dio una discusión con el tema del velo, Sí, cómo ¿no? no. Entonces, fue una discusión que generó Sí, un sí. amplio debate. Violentaba cultura, ¿no? tradición, un montón de Bueno, entonces ahí se discutió, bueno, si en realidad quienes profesaban una creencia, en este caso estudiantes, podían ir al liceo, digamos, usando la burka, creo que es. Sí. ¿no? Y bueno, y en realidad había dos posiciones ahí en juego. Unos que sostenían que en realidad el utilizar la burka, que era una forma de expresión de su posición religiosa, violaba la laicidad, y quienes consideraban que el respeto, digamos, a las creencias de esos grupos que tenían implicado un acto, digamos, del punto de vista de la participación, digamos, en un ámbito público, implicaba, digamos, ir en contra de las costumbres de esos grupos sociales. Yo creo que, lo digo para sacarlo afuera, Sí. me parece que, a ver, creo que es importante plantear la discusión en términos como tú lo planteabas, en esto, Victoria, más amplio, ¿no? Creo que es bueno discutir sobre laicidad. Creo que no es bueno una resolución que nos instale a discutir si se usa un tapabocas con una inscripción o no. Creo que una decisión de política educativa debiera ser más amplia, permitirnos pensar el tema y no cuál es la respuesta que se le da al gremio acerca de lo que el gremio hace, porque si no, de alguna manera es quién tiene más fuerza para imponer su posición y no quién de alguna manera logra instalar una clave de coordenada de discusión más democrática, porque estamos pensando en la educación de las nuevas generaciones, ¿no? Y me parece que es mucho más importante que un tapaboca. Creo que ahí, digamos, el punto, digamos, de garantizar la pluralidad en una sociedad republicana de posiciones es mucho más importante que si se usa un tapaboca o no. Y yo esperaría que el Consejo de Educación Secundaria y el CODICEN discutiera otras cosas más importantes que si se usa un tapaboca a un docente con una inscripción o no. Ahí voy a ser claro. Romano, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. De verdad que enriqueció bastante este Bueno. debate que yo debo confesar. Cuando yo dije, pero vamos a discutir sobre una inscripción. Y mira vos, ¿no? El alcance y la profundidad que podía tener este análisis. Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos. Pausa y ya venimos.